En una ciudad, donde la vida no se detiene, Mariana lucha cada día por sacar adelante a sus dos pequeños, Lucas y Sofía. Viuda de un militar caído en servicio, madre incansable. Mujer valiente. Su historia es la de muchas, marcada por el amor, la esperanza y la fuerza silenciosa de quienes lo dan todo por su familia. El comienzo de una nueva vida para Mariana y sus hijos. Mariana era una mujer fuerte, pero la vida no había sido fácil para ella. Viuda desde hace 3 años. Vivía en un vecindario de clase trabajadora con sus 2 hijos, Lucas, un niño de 8 años, y Sofía, de 5. Su pequeño departamento, aunque modesto, estaba siempre limpio y ordenado. Las paredes, decoradas con dibujos infantiles y algunas fotos familiares, eran el reflejo de una madre que hacía todo lo posible por mantener el hogar cálido y acogedor a pesar de las dificultades. Su esposo, Carlos, había sido sargento del ejército. Había muerto durante un enfrentamiento en Afganistán, en su tercer despliegue, dejándola a ella con el peso de criar a sus 2 hijos sola. La noticia de su fallecimiento había sido un golpe devastador. Recordaba con claridad el día en que 2 soldados tocaron a su puerta, con la expresión seria y el uniforme impecable. Aquel día, su mundo se desmoronó, y desde entonces, había tenido que aprender a reconstruirlo con cada amanecer. Los trámites para conseguir los beneficios del seguro de vida y la pensión de viudez fueron largos y agotadores. Pasó meses lidiando con papeleo, llamadas interminables y visitas a oficinas gubernamentales, enfrentando trabas burocráticas que parecían no tener fin. Mientras tanto, el alquiler, las cuentas y las necesidades de sus hijos no esperaban. La vida continuaba y ella no podía permitirse detenerse. Para sobrevivir, Mariana trabajaba en 2 empleos. Durante el día, se encargaba de la limpieza en una oficina de abogados en el centro del pueblo. Aunque el trabajo era agotador y poco reconocido, le permitía pagar parte de los gastos. Algunos de los abogados apenas notaban su presencia, pero otros la trataban con amabilidad, en especial la secretaria mayor, doña Teresa, quien siempre le guardaba una taza de café caliente cuando llegaba en la mañana. Por la noche, trabajaba en un comedor local, no muy lejos del edificio donde vivía con sus hijos. La dueña era Raquel, una amiga de su escuela de infancia, quien también era viuda, pero nunca había logrado tener hijos. Raquel se había convertido en su apoyo incondicional. A menudo, cuando veía a Mariana demasiado agotada, insistía en que se tomara un descanso y le preparaba una taza de té caliente. No puedes cuidar de tus hijos si te derrumbas, solía decirle con una sonrisa comprensiva. Los días eran largos y las noches parecían demasiado cortas. Cuando llegaba a casa, muchas veces encontraba a Lucas dormido en el sofá con un libro en las manos y a Sofía abrazando uno de los osos de peluche que su padre le había regalado antes de partir. En esos momentos, Mariana se sentía dividida entre el orgullo de estar sacando adelante a sus hijos y el dolor de no poder pasar más tiempo con ellos. Sabía que estaba haciendo todo lo posible, pero a veces el peso de la responsabilidad era abrumador. Sin embargo, a pesar del cansancio y las dificultades, nunca dejó de luchar. Porque, más allá del dolor y la pérdida, en los ojos de Lucas y Sofía encontraba la razón para seguir adelante cada día. La amistad y el trabajo nocturno de Mariana. Mariana ayudaba a su amiga Raquel en su pequeño comedor local. El olor a pan recién horneado, a salsa de tomate y a carne asada llenaba el aire todas las tardes, cuando ella llegaba al restaurante, justo después de asegurarse de que sus hijos estuvieran bien.
aunque no tenía tiempo de ir a recogerlos. Siempre estaba tranquila sabiendo que Lucas, su hijo mayor de 8 años, se encargaba de recoger a Sofía, su hermanita de 5. De un aula especial donde esperaban los niños de edad preescolar que no tenían quien los recogiera temprano. Lucas asumía la responsabilidad de cuidar a su hermana con mucha madurez para su edad. Aunque a veces se sentía un poco abrumado por ello. Después de que ambos se encontraban, se dirigían juntos a su apartamento, donde Lucas preparaba sándwiches o abría una lata de sopa para la cena. Aunque Mariana no podía estar con ellos en esos momentos, su corazón se calmaba al pensar que se cuidaban mutuamente. Cada vez que llegaba tarde a casa, se encontraba con ellos dormidos, abrazados a sus peluches, esperando su regreso. Raquel, su amiga de la infancia, le había pedido ayuda varias veces, pues no encontraba a nadie dispuesto a tomar el turno nocturno. La situación económica de su amiga no le permitía pagar mucho, pero Mariana no dudó ni un segundo cuando le ofreció su ayuda. Además de ser amigas desde la escuela primaria, el lazo entre ambas era profundo. En sus conversaciones, a menudo se recordaban los viejos tiempos, cuando jugaban en el parque, cuando compartían secretos y sueños. Ahora, esos recuerdos se volvían más valiosos, pues la vida las había llevado por caminos complicados, y, aunque ambos destinos eran difíciles, se mantenían juntas, como siempre lo habían hecho. Mariana aceptó el turno nocturno con la esperanza de aumentar sus ingresos para el pago de la renta y el sostenimiento de sus 2 hijos. Raquel, consciente de su situación, se aseguraba de que al final del día, cualquier comida que sobrara en el comedor, Mariana pudiera llevarla a su hogar. A veces eran pedazos de pastel. Otras veces una sopa caliente o una ensalada fresca. Aunque Mariana no podía permitirse lujos, ese pequeño gesto significaba mucho para ella y sus hijos, quienes siempre se emocionaban al ver lo que su mamá traía del comedor de su amiga. Las noches eran largas, pero al final de la jornada ambas mujeres emprendían su camino hacia sus respectivas viviendas. A medida que avanzaban por las calles oscuras, ya fuera por las luces tenues de los postes de luz o por el brillo de la luna, se sentían aliviadas por haber sobrevivido a otro día lleno de trabajo. Sin embargo, en determinado lugar, se despedían con una sonrisa cansada, pues les tocaba tomar rutas distintas. Cada una debía ir en diferentes direcciones, con sueños y esperanzas en sus corazones, pero con el mismo deseo de seguir adelante, sin rendirse. La larga jornada de Mariana. Mariana no tenía descanso. Sus días comenzaban al amanecer, cuando el sol apenas asomaba por el horizonte. Después de asegurarse de que sus hijos estuvieran listos para la escuela y dejarles un desayuno rápido, salía corriendo hacia su primer trabajo. Era una rutina que ya conocía de memoria. Pero aún así cada día le parecía más pesado que el anterior. El trabajo de limpieza en la oficina de abogados no era fácil. Pasaba horas barriendo, limpiando y organizando papeles. Y aunque el pago no era mucho, al menos le permitía cubrir la mitad de la renta. A veces, cuando sentía que su cuerpo no respondía más, pensaba en sus hijos, en Lucas y Sofía. Y se sentía motivada a seguir adelante. Pero al final de cada jornada, cuando su espalda estaba doblada de tanto esfuerzo, solo quería llegar a casa, abrazar a sus niños y descansar. Sin embargo, el descanso era solo un lujo del que no podía darse el placer. Después de ese largo turno, tomaba un respiro breve y se dirigía directamente al comedor de Raquel, la dueña del lugar. Su amiga desde la infancia, le ofreció el turno nocturno, el cual se convirtió en su segunda fuente de ingresos.
Raquel no le pagaba mucho. Pero el dinero extra significaba poder comprar un par de zapatos nuevos para Sofía o algunos juguetes pequeños para Lucas. Cada centavo valía la pena, y aunque la fatiga la consumía, Mariana seguía adelante. El trabajo en el comedor le exigía horas de pie, sirviendo cenas, preparando pedidos para llevar y atendiendo a los clientes. A veces, cuando sentía el cansancio en cada músculo de su cuerpo, se encontraba imaginando cómo sería un día sin tener que luchar tanto solo para sobrevivir. Pero esos pensamientos no duraban mucho. En cuanto miraba las fotos de sus hijos en su teléfono o pensaba en el futuro que deseaba para ellos, el cansancio desaparecía y una nueva oleada de determinación la invadía. A pesar de todo el esfuerzo que hacía, a menudo le preocupaba si estaba siendo una buena madre. La renta era un desafío mensual. Y aunque Raquel le ofrecía las sobras del restaurante para llevar a casa, las noches en las que no había suficiente comida o cuando se sentía demasiado agotada para preparar una comida decente le dejaban una sensación amarga en el corazón. No podía evitar pensar que, tal vez, no estaba siendo suficiente para sus hijos. Las dudas la atacaban constantemente. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Ellos entienden por qué nunca estoy en casa? ¿Seré una buena madre para ellos? Al llegar a casa tarde en la noche, agotada por el trabajo, siempre esperaba que Lucas tuviera todo bajo control. Él, a pesar de su corta edad, se convertía en el pequeño hombre de la casa, cuidando de su hermana y asegurándose de que ambos cenaran antes de irse a dormir. Ella siempre le agradecía en silencio por esa madurez que no era propia de su edad, aunque sabía que la carga sobre sus hombros era mucho para un niño tan pequeño. Había noches en que los tres cenaban con lo que Raquel les había dejado, a veces, un par de empanadas o algo de sopa. Pero Mariana no se quejaba. No tenía tiempo para lamentarse. Su misión era proveerles lo mejor que pudiera, aunque eso significara sacrificar su propio bienestar. El amor que sentía por sus hijos le daba la fortaleza para seguir adelante. Incluso cuando sentía que ya no podía más. Las horas pasaban lentamente, y al final de la jornada, después de dejar a Lucas y Sofía dormidos, Mariana caía sobre su cama, exhausta. Pero con la esperanza de que el sacrificio valiera la pena. Los días eran largos, pero no se rendiría. Sabía que cada esfuerzo, por pequeño que fuera, acercaba a sus hijos a un futuro mejor. Y por ellos, estaba dispuesta a seguir luchando, todos los días, sin importar lo difícil que fuera. El vínculo de hermandad entre Lucas y Sofía. Mientras tanto, en el apartamento, Lucas, un niño vivaz e inteligente, comenzaba el día con una rutina que ya había asumido con mucho amor y responsabilidad. Aunque solo tenía 8 años, había aprendido rápidamente a cuidar de su hermanita, Sofía. En las primeras horas de la mañana, cuando aún era temprano y el sol apenas comenzaba a asomarse, Lucas se levantaba con energía para preparar el desayuno para ambos. Tostadas de pan con mantequilla y mermelada de fresas, esa era la opción que más le gustaba a Sofía. Lucas se encargaba de todo, las tostadas perfectamente doradas, la leche caliente con un toque especial de café instantáneo que le daba un sabor delicioso y ese aroma tan reconfortante. Sabía que a su hermana le encantaba el sabor de la leche con ese toque de café, algo que hacía que el desayuno fuera aún más especial. Sofía, como siempre, no podía evitar alabar a su hermano cada vez que probaba la leche. Lucas, qué rica está la leche. Como la de mamá, le decía con una sonrisa que iluminaba la habitación. A pesar de que la ausencia de su madre siempre estaba presente en sus corazones,
Esos pequeños momentos de alegría y compañía entre ellos hacían que todo pareciera un poco más fácil. A Lucas le gustaba ver a Sofía disfrutar de la comida que él preparaba con tanto esmero, aunque sus propios desayunos fueran rápidos y simples. Sabía que lo importante era que ella estuviera feliz y alimentada. Después del desayuno, Lucas ayudaba a Sofía a prepararse para la escuela. Aún siendo tan pequeño, él entendía que tenía que ser el hombre de la casa. A veces se sentía un poco agobiado por la responsabilidad, pero nunca se quejaba. Se aseguraba de que Sofía estuviera lista, con su uniforme bien puesto y sus zapatos bien atados, y la acompañaba hasta la puerta del aula de los niños pequeños en la escuela. Ella, con sus ojitos brillantes, le agradecía cada vez por estar allí para ella, aunque él nunca lo dijera en voz alta, su corazón se llenaba de orgullo y amor por su hermanita. Luego de dejarla en la puerta de su aula, Lucas se dirigía al segundo piso de la escuela, donde estaba el aula de su clase de tercer grado. A pesar de que tenía su propia jornada escolar, el pensamiento constante de su hermana estaba presente en su mente. Durante todo el día, mientras prestaba atención en clase y hacía sus tareas, Lucas esperaba con ansias el momento del recreo, el cual se había convertido en su oportunidad para ir a ver cómo estaba Sofía. Cuando llegaba ese tan esperado momento, Lucas corría rápidamente hacia el patio de juegos para buscar a su hermanita. No importaba cuán corto o largo fuera el receso, lo único que quería era asegurarse de que Sofía estuviera bien. Cuando la encontraba, su rostro se iluminaba al verla en la pequeña fila de niños que esperaba su turno para jugar. Sin perder tiempo, Lucas le ofrecía lo que había traído para compartir. Una manzana que había traído desde casa. Con cuidado, partía la fruta por la mitad, y juntos, en silencio, se sentaban a compartirla. Aunque no tenían muchas cosas materiales. Esos pequeños momentos compartidos, ese gesto de cuidar el uno del otro, era lo que más importaba para ellos. Después de unos minutos de disfrutar su merienda, Lucas se despedía de Sofía con un apretón de manos o un abrazo rápido, recordándole que debía regresar a su clase. Y aunque el recreo terminaba y el día escolar continuaba, ese vínculo entre hermano y hermana seguía vivo en sus corazones. Para Lucas, cada momento con Sofía era valioso, y no dejaba pasar uno sin hacerle sentir que siempre estaría allí para ella, sin importar lo que viniera. Cuando llegaba la hora del recreo, Lucas no perdía ni un segundo. Corriendo hacia el patio de juegos, su único objetivo era asegurarse de que Sofía estuviera bien y pasar unos minutos con ella. A pesar de lo ocupado que estaba con su propio día escolar, el lazo que compartía con su hermanita era más importante que cualquier otra cosa. Lucas la buscaba entre los otros niños, su mirada fija en ella hasta que la encontraba. Juntos, compartían alguna pequeña merienda que Lucas había guardado para ambos. Con frecuencia, se trataba de una manzana, que partían por la mitad y comían con calma mientras charlaban en su propio mundo. En esos breves minutos, todo lo demás desaparecía. El ruido, las tareas, las preocupaciones. Solo importaba estar el uno para el otro. Después de unos minutos de tranquilidad, Lucas sabía que era hora de regresar a su aula, y entonces, con un último apretón de manos o un abrazo rápido, se despedía de Sofía hasta el final del día. Pero su conexión no terminaba ahí. A pesar de su corta edad, Lucas tenía una responsabilidad adicional que muchos niños de su edad no tendrían que asumir. Su madre, con mucho esfuerzo, había logrado comprarle un pequeño celular.
Era su manera de mantenerse conectados durante el día, de saber que todo estaba bien y de mantener un pequeño vínculo. Aunque ella no pudiera estar físicamente allí, cada mañana, antes de salir de casa hacia la escuela, Lucas enviaba un mensaje de texto a su madre, asegurándole que ya había salido con Sofía y que se dirigían a la escuela. A la hora del almuerzo, cuando él y Sofía se sentaban en la cafetería, Lucas enviaba otro mensaje, diciendo que todo estaba en orden. Y cuando el día escolar llegaba a su fin y ambos regresaban a su apartamento, Lucas no olvidaba enviar el último mensaje de la tarde para que su madre supiera que ya estaban en casa, listos para la noche. Era una rutina diaria, pero para Lucas representaba mucho más que solo un intercambio de palabras. Era su manera de cuidar a su madre, de tranquilizarla y mantenerla al tanto de su día. Aunque no lo decía en voz alta, cada mensaje que enviaba era una pequeña muestra del amor y la responsabilidad que sentía por su familia. Para él, ese teléfono no solo era una herramienta de comunicación. Era un lazo invisible que mantenía fuerte y constante su vínculo con la mujer que tanto amaba y respetaba. La hora de las tareas, un momento de apoyo mutuo entre hermanos. Cada tarde, después de regresar de la escuela, Lucas y Sofía se sentaban en la pequeña mesa del comedor del apartamento para cumplir con lo que su madre había considerado lo más importante, sus tareas escolares. Aunque la mayoría de los niños de su edad se quejaban de las tareas, para Lucas no era una molestia. Era una oportunidad para demostrar lo mucho que se preocupaba por el futuro de su hermanita y lo comprometido que estaba con su propio aprendizaje. Con la mochila abierta sobre la mesa, Lucas se sentaba con su cuaderno y lápiz, mientras Sofía, aún en su primer año de jardín, trataba de seguir su ejemplo con los colores y dibujos que traía en su propia libreta. A pesar de que las tareas de Sofía no eran tan complicadas, Lucas siempre le explicaba pacientemente lo que debía hacer. Los números, las letras, las formas, todo era un mundo nuevo para Sofía. Y su hermano se encargaba de guiarla en cada paso. Aquí, Sofía, este es un círculo. Pinta con el color que más te guste, le decía Lucas con una sonrisa, mientras le mostraba cómo formar las figuras. Sofía, con sus ojitos brillantes de curiosidad, miraba atentamente y luego, con gran concentración, empezaba a colorear dentro de las líneas. Mientras Sofía trabajaba en su tarea, Lucas aprovechaba para avanzar en las suyas. Aunque su jornada ya había sido larga y agotadora, nunca se quejaba. Sabía que su madre, al igual que él, esperaba que todos los días sus hijos hicieran un buen esfuerzo en la escuela, ya que su educación era la base de todo lo que estaba por venir. Lucas se dedicaba a estudiar con mucha disciplina. Pero también le gustaba ayudar a su hermana. Para él, era como un juego. Se sentía útil y orgulloso de ser el gran hermano que guiaba a Sofía en este camino. A veces, Sofía se distraía con los dibujos o se perdía en los colores y formas que tanto le gustaban. Entonces, Lucas con mucha paciencia, la llamaba de vuelta a la realidad. Sofía, vamos. La tarea es importante. Si terminas rápido, podremos jugar después. Y esas palabras, tan simples pero llenas de cariño, hacían que Sofía se concentrara aún más en su tarea. Por su parte, Lucas no solo ayudaba a su hermana con las tareas. También se encargaba de organizar los materiales para que ella tuviera todo listo para el día siguiente. Mañana tienes que llevar tu mochila con el cuaderno de matemáticas y los lápices de colores, ¿te acuerdas? Le decía, mientras él mismo organizaba sus propios libros. Sofía, siempre dispuesta a aprender,
Asentía con la cabeza y repetía las instrucciones, sabiendo que Lucas no la dejaría olvidar nada. Mientras la tarde avanzaba, ambos se sumían en el silencio, cada uno concentrado en sus propios trabajos. Pero, a pesar de esa aparente tranquilidad, había algo más en ese momento. Había un amor profundo, un apoyo incondicional que no necesitaba palabras para expresarse. Era el amor de un hermano mayor por su hermanita. Un amor que lo impulsaba a sacrificar su propio tiempo y energía para asegurarse de que Sofía tuviera todo lo necesario para su crecimiento. En esos momentos, la casa de Lucas y Sofía, aunque modesta, se llenaba de una sensación de calidez y esfuerzo compartido. La pequeña mesa de comedor, que a veces parecía un lugar común, se convertía en el escenario de algo mucho más grande. El futuro de dos niños, apoyándose mutuamente para superar los desafíos que la vida les había impuesto. A medida que avanzaba la noche, las tareas de los dos iban quedando atrás. Lucas, al final de todo, se sentía satisfecho por haber cumplido con su misión de hermano y estudiante. Sofía, cansada pero feliz, terminaba sus dibujos y le daba las gracias con una sonrisa. Luego, ambos se levantaban de la mesa, dejando atrás el trabajo, pero llevando consigo la satisfacción de haber trabajado juntos y aprendido algo más, no solo de los libros, sino también del amor y la colaboración que existía entre ellos. La rutina de la cena, cuidando a Sofía y a sí mismo. Después de terminar con las tareas, Lucas se dirigía a la cocina, donde el aroma de la casa era una mezcla reconfortante de lo sencillo y lo familiar. La cocina, aunque modesta y pequeña, era el lugar donde él sentía que podía cumplir con una de las responsabilidades que su madre había confiado en él: alimentar a su hermanita y a sí mismo. Mariana, su madre, siempre le decía que lo más importante era que ellos estuvieran bien alimentados y saludables, pero también sabía que a veces los recursos eran limitados. Por eso, cuando Lucas se ponía a preparar el almuerzo, lo hacía con una mezcla de cariño y eficiencia. Sabía que no podía permitir que Sofía y él pasaran hambre, así que, con lo que tenía, preparaba lo mejor posible. Tomaba el pan de molde que había en la alacena y colocaba las rebanadas de jamón y queso. Con precisión, las apilaba para hacer los sándwiches, dándoles un toque extra de amor, como si su hermanita pudiera sentir el esfuerzo que ponía en cada uno de esos pequeños detalles. Sabía que el jamón y el queso, aunque simples, eran un manjar para Sofía, y al ver su cara sonriente al recibir el sándwich, Lucas sentía que todo valía la pena. Luego, Lucas sacaba una lata de sopa de vegetales condensada. Aunque no era el plato más sofisticado, era rápido y saciante, lo cual era perfecto para esos días en los que el tiempo era limitado. Con cuidado, abría la lata, vertía su contenido en un tazón y, con la ayuda del microondas, calentaba la sopa. Siempre añadía un poco de agua para hacerla menos espesa, y así la sopa resultaba más agradable para Sofía, quien no era muy fanática de los alimentos demasiado pesados. Mariana, como madre protectora que era, había dejado claro que Lucas no debía usar la estufa. Sabía que aunque él era responsable, la idea de que un niño de 8 años manejara fuego en la cocina no era segura. A pesar de que Lucas entendía perfectamente la razón detrás de esta regla, no podía evitar sentir una pequeña punzada de frustración a veces. Le gustaba ser independiente, y la idea de que su madre lo protegiera de cosas tan sencillas como usar la estufa le hacía sentir que aún no podía estar completamente a cargo de todo. Sin embargo,
Rápidamente se daba cuenta de que sus sacrificios eran por su propio bien y, al ver la sonrisa de su madre cuando regresaba al apartamento, sentía que cada esfuerzo valía la pena. Está bien, mamá. Lo entiendo, pensaba mientras hacía los sándwiches y preparaba la sopa. Lo que importa es que Sofía y yo estamos bien. Con los sándwiches listos y la sopa caliente. Lucas llevaba los platos a la mesa. A veces, Sofía ya había terminado de hacer su tarea y estaba lista para comer. Otras veces, todavía estaba colorando o dibujando en su cuaderno. Pero Lucas siempre la llamaba con suavidad: Sofía, es hora de comer. Y ella, como una niña obediente, venía corriendo, lista para disfrutar de lo que su hermano había preparado con tanto amor. Cuando ambos se sentaban a la mesa, Lucas siempre le servía primero a Sofía. Aunque a veces le tocaba a él el último bocado, no le importaba. Ver a su hermana comer con gusto era lo que más le alegraba el corazón. La sopa, aunque sencilla, era un alivio en sus estómagos vacíos, y los sándwiches, aunque pequeños, estaban llenos de cariño y esfuerzo. Mariana, cuando regresaba del trabajo, solía encontrar la cocina ordenada y a sus hijos ya alimentados. No siempre había comida de sobra, pero siempre había mucho amor y respeto en el ambiente. Ella sabía que, a pesar de las dificultades, Lucas se estaba convirtiendo en un niño admirable, responsable y atento a las necesidades de su hermana. Cada gesto de su hijo le decía lo mucho que él estaba aprendiendo a cuidar de los demás, a pesar de su corta edad. Y mientras los tres compartían la cena, Mariana no podía evitar sentirse agradecida por la fortaleza y el amor que su familia aún conservaba. Sabía que, aunque la vida les había puesto muchas pruebas, siempre tendrían ese lazo inquebrantable que los unía. La fortaleza de Lucas, y el amor incondicional que él sentía por Sofía, era su mayor tesoro. El ritmo de la noche. Un rato de diversión después de un día de esfuerzo. Una vez terminada la cena y habiendo cumplido con sus tareas escolares, Lucas y Sofía solían disfrutar de unos momentos de relajación frente al televisor. Era una de las pocas cosas que los niños podían hacer después de un día tan largo y lleno de responsabilidades. Aunque el tiempo para ellos era limitado, siempre lograban sacar espacio para sentarse juntos en el sofá y ver uno de los programas animados que tanto les gustaban. Lucas solía elegir los programas, ya que Sofía confiaba en él para que eligiera algo divertido. Aunque su hermana pequeña aún era bastante sensible a ciertas historias, Lucas sabía qué tipo de dibujos animados le hacían reír a carcajadas y cuáles la entretenían sin asustarla. A Sofía le encantaban los dibujos de animales y mundos mágicos. Y Lucas aprovechaba esos gustos para ponerle algo que los dos pudieran disfrutar sin problemas. Sentados cerca del televisor, Sofía se acurrucaba junto a su hermano. A veces, se recostaba sobre su hombro, buscando esa sensación de protección que solo un hermano mayor podría brindarle. Lucas, por su parte, no solo se encargaba de elegir el programa, sino que también se aseguraba de que el volumen estuviera bien ajustado y que la televisión estuviera en un lugar cómodo para que Sofía pudiera ver bien. A pesar de todo lo que había que hacer durante el día, esos pequeños detalles de cuidado entre ellos mostraban el amor incondicional que compartían. El ambiente en el apartamento, aunque pequeño, era acogedor. La luz tenue de la lámpara en la esquina, el sonido suave de la televisión y la presencia de los dos niños en el sofá formaban una escena que podría haber sido vista como un refugio de paz en medio de las dificultades de su vida diaria.
La imagen de Sofía y Lucas compartiendo una merienda o simplemente disfrutando de un programa animado era uno de esos momentos que lograban olvidar, aunque fuera por unos minutos. Los desafíos que enfrentaban cada día. A menudo, mientras veían la televisión, Sofía se reía con las ocurrencias de los personajes animados. Lucas, aunque no siempre entendía las bromas de los dibujos, sonreía al ver a su hermana tan feliz. A veces, él mismo se reía de las situaciones graciosas, aunque siempre con una risa más reservada. A Sofía le encantaba ver cómo su hermano se sumergía en la magia de la televisión junto a ella. En esos momentos, sentía que, a pesar de las dificultades que enfrentaban, tenían algo que muchos niños desearían, una conexión tan profunda y un amor tan grande que los mantenía unidos en cada paso. Al final del programa, Sofía siempre le agradecía a Lucas con una sonrisa antes de levantarse para ir a la cama. Aunque la noche ya había caído, y era hora de descansar para el siguiente día. Lucas sabía que esos pequeños momentos de felicidad compartida eran más valiosos que cualquier otra cosa. Sofía, feliz y llena de energía a pesar del cansancio, corría hacia su habitación. Lista para dormir, mientras Lucas apagaba la televisión y empezaba a organizar el apartamento, preparándose también para el descanso. Esos ratos frente a la pantalla eran, para ellos, más que un simple pasatiempo, eran una forma de reconectar, de disfrutar juntos y de encontrar algo de alegría en medio de la rutina diaria. El ritmo nocturno, gratitud y amor familiar. Después de un largo día, lleno de esfuerzo y responsabilidades, cuando la cena ya había terminado y las tareas escolares quedaban atrás, Lucas y Sofía compartían un momento de calma. Mientras Sofía se acomodaba en su cama, con su pijama puesta y sus ojos ya algo cansados, Lucas sabía que era el momento de detenerse un momento. De poner a un lado la rutina diaria y recordar lo más importante, la bendición de tenerse los unos a los otros. Con la luz tenue de la lámpara de la habitación, Lucas se arrodillaba junto a la cama de Sofía, sus manos entrelazadas en señal de oración. A pesar de su corta edad, Lucas tenía la madurez suficiente para saber que aunque las dificultades de la vida parecieran ser muchas, siempre había algo por lo que estar agradecido. Gracias, Dios, comenzaba, con su voz suave pero firme. Gracias por otro día de vida. Por todo lo que tenemos y por lo que no vemos, pero sabemos que nos cuidas. Gracias por el trabajo de mamá, por los alimentos que nos das. Y por habernos guardado mientras veníamos de regreso al apartamento. Gracias por todo, Señor. Sofía, aunque aún pequeña, aprendía cada día de su hermano, y cuando Lucas comenzaba a orar, ella lo acompañaba, repitiendo algunas de las palabras que él decía, con una sonrisa tranquila en su rostro. A pesar de no entender por completo todo lo que significaba la oración, Sofía sentía una paz especial al saber que su hermano estaba allí, guiándola con amor. Una vez que terminaba la oración, Lucas se levantaba y con mucha ternura, acomodaba las sábanas de Sofía, ajustando las cobijas para que estuviera cómoda. Con cariño, la cubría hasta la barbilla, y le daba un suave beso en la frente. Buenas noches, Sofía. Te quiero mucho, decía con una sonrisa. Ella, con los ojos ya casi cerrados, le respondía. Te quiero, Lucas, y se acurrucaba más bajo las mantas, sintiendo el calor y la seguridad de su hermano. Luego, con una mirada llena de cariño, Lucas se dirigía a su propia cama, colocándose en su lugar. Aunque el apartamento era pequeño y la cama no era muy grande, él siempre se sentía en paz. Sabía que, a pesar de las dificultades,
La familia que compartía con Sofía y su madre era todo lo que necesitaba. A veces, se quedaba mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado ese día, agradeciendo en silencio por su hermana, por su madre y por todo lo que había logrado superar. Antes de quedarse dormido, Lucas también hacía su propia oración en su corazón, como lo hacía todas las noches. Aunque no siempre la decía en voz alta. Gracias, Dios, por mi mamá, por Sofía y por este día. Cuídalos mientras dormimos. Amén. Y así, en la quietud de la noche, ambos hermanos se sumergían en un sueño tranquilo, sabiendo que, aunque el futuro fuera incierto, siempre tendrían ese vínculo de amor, respeto y gratitud que los mantenía fuertes. La conexión nocturna, el amor de madre e hijo. Antes de cerrar los ojos y descansar, Lucas sabía que había algo más que debía hacer. Después de ayudar a Sofía a acomodarse en su cama y asegurarse de que todo estuviera en orden, tomaba su pequeño celular y enviaba un mensaje de buenas noches a su madre. Buenas noches, mamá. Ten cuidado al regresar a casa. Que Dios te proteja mientras caminas sola. Te quiero mucho. Era un mensaje corto, pero cargado de cariño y preocupación. A esa hora de la noche, Mariana aún estaba en el comedor local de su amiga Raquel, ayudándola a cerrar y asegurándose de que todo quedara en orden antes de regresar a su apartamento. Sabía que el camino de regreso a casa, aún en el mismo vecindario, no siempre era el más seguro para una mujer que caminaba sola a esas horas. A pesar de las dificultades, Lucas nunca dejaba de expresarle su preocupación y su amor. Porque sabía que su madre, aunque fuerte, necesitaba sentir que sus hijos la apoyaban en cada paso que daba. Mariana, cuando recibía el mensaje de Lucas, no podía evitar sonreír. Aunque el cansancio y las preocupaciones del día pesaran sobre sus hombros. A través de su pequeño celular, le respondía con palabras reconociendo lo responsable y cariñoso que era su hijo. Gracias. Hijo, te quiero mucho. Nos vemos pronto, cuídate. Aunque a menudo sentía que la carga sobre ella era demasiado pesada, Mariana nunca dejaba que sus hijos sintieran la gravedad de sus preocupaciones. Se levantaba cada mañana dispuesta a enfrentar todo con la esperanza de brindarles lo mejor posible, sin que ellos notaran lo difícil que había sido llegar hasta allí. La pérdida de Carlos, su esposo, había dejado un vacío muy grande en su vida, uno que no era fácil de llenar. Él había sido su apoyo, su compañero, su todo. La vida sin él había sido un desafío constante, pero también una oportunidad para ser más fuerte de lo que había imaginado. Lo más doloroso era que, a pesar de todos sus esfuerzos, aún no había logrado que le otorgaran los beneficios por la muerte de Carlos. Los trámites eran largos, complicados y, a menudo, frustrantes. La promesa de una pensión de viudez y los beneficios derivados del servicio militar de su esposo parecían siempre estar fuera de su alcance, como si el sistema se desentendiera de ella. Cada día, Mariana debía enfrentarse a esta incertidumbre, sabiendo que su familia dependía de esos recursos. Pero no podía rendirse. Aunque sus fuerzas a veces flaqueaban, lo hacía por sus hijos. Por Lucas y Sofía, quienes aún veían el mundo a través de los ojos de la esperanza. Mariana siempre les decía a sus hijos que lo más importante era la familia, el amor que se tenían, y que, aunque no siempre pudieran tener lo que querían, siempre tendrían el uno al otro. En sus palabras había siempre una calma que, de alguna manera, también la tranquilizaba a ella. Cada vez que los abrazaba, sentía que valía la pena seguir luchando.
Sabía que, sin importar los obstáculos, el amor de una madre y la unidad familiar podían superar cualquier adversidad. El encuentro con Sparky, un encuentro inesperado. Una noche lluviosa, Mariana caminaba lentamente de regreso a su apartamento, después de despedirse de su amiga Raquel, quien, al igual que ella, había tenido un largo día de trabajo. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo estuviera llorando junto a ella. Mariana se protegía lo mejor que podía con una pequeña sombrilla, que apenas le servía para cubrirse del torrencial aguacero. El agua se filtraba por los bordes de la sombrilla y empapaba su ropa, haciéndola sentir aún más agotada. Estaba cansada, mojada hasta los huesos, y su cuerpo pedía descanso. A esa hora de la noche, lo único que deseaba era llegar a casa, cambiarse, descansar y preparar algo rápido para sus hijos al día siguiente como todas las noches. A pesar de todo el cansancio que la consumía, Mariana no se quejaba. Estaba acostumbrada a enfrentar las dificultades con una sonrisa, aunque por dentro su corazón a veces se sentía pesado. La lluvia no mostraba signos de detenerse, y los charcos de agua se acumulaban en las calles, dificultando aún más su camino. Mientras caminaba por una calle solitaria, su mente comenzaba a pensar en lo que le esperaba al llegar a su apartamento, el sonido de los niños riendo y jugando en su pequeña sala, las tareas que debía hacer para que todo estuviera listo para el día siguiente, y el agotamiento que sentía por todo el trabajo que había hecho durante la jornada. Pero algo fuera de lo común, la hizo detenerse en seco. Un sonido suave y persistente llamó su atención al doblar la esquina, algo que cortó su rutina por completo. Era un leve gemido, casi imperceptible, pero estaba ahí, en la oscuridad de la noche lluviosa. Al principio, pensó que era solo el viento o el ruido de la lluvia golpeando el suelo, pero cuando el sonido se repitió, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Miró a su alrededor, y entonces lo vio. Un pequeño perro, mojado y tembloroso, se encontraba acurrucado en un rincón, entre dos bancas, buscando refugio de la tormenta. Sus ojos, grandes y tristes, la miraban suplicantes, como si le pidiera ayuda. Mariana sintió una punzada en el corazón. No podía dejarlo allí, abandonado a la intemperie en medio de la lluvia. Se acercó con cautela, temerosa de que el animal pudiera estar herido, o asustado, pero al mismo tiempo sintió un impulso protector que la obligaba a actuar. «Hola, pequeño», murmuró con suavidad, inclinándose para no asustarlo. El perro levantó la cabeza, y a pesar de estar empapado y sucio, su mirada transmitía una especie de esperanza, como si supiera que Mariana podría ser su salvadora. Con un suspiro, Mariana se agachó completamente, y, con mucho cuidado, extendió su mano hacia el pequeño perro. Él no dudó en acercarse, moviendo su cola débilmente, y en ese instante, Mariana supo que no podía dejarlo allí. Lo alzó con suavidad, apretándolo contra su pecho para que el pequeño pudiera sentir algo de calor y seguridad en medio de la tormenta. «Vamos, pequeño, no te preocupes. Te llevaré a casa», le susurró mientras comenzaba a caminar, apurándose para llegar a su apartamento. En su mente, la preocupación por cómo podría cuidar a este nuevo amigo se mezclaba con la tristeza de saber que su vida ya era bastante complicada. Sin embargo, el simple hecho de saber que había hecho lo correcto la tranquilizó. El perro, que parecía tener algún tipo de mezcla de razas, se acomodó en sus brazos, y de alguna manera, en ese momento, Mariana sintió que no solo le estaba dando un refugio a este animalito, sino también a sí misma.
En su vida llena de dificultades, el encuentro con ese pequeño ser había sido una especie de rayo de luz en medio de la tormenta. Tal vez no sabría cómo iba a cuidar de él, pero estaba segura que, de alguna manera, este pequeño ser traería algo de consuelo y compañía a su vida, y a la de sus hijos. Sparky se une a la familia. Mariana llevó al perro, que no tardó en empezar a caminar con más confianza, hasta su apartamento. Aunque su cuerpo aún estaba mojado por la lluvia y sus pasos eran inseguros, el perro comenzó a mostrar más interés en el entorno. A medida que se acercaba al umbral de la puerta, sus orejas se levantaron con curiosidad, y olfateó el aire, como si percibiera algo reconfortante en ese pequeño lugar que parecía prometerle algo de paz. Cuando entraron en la casa, los niños ya estaban acostados, pero el perro no parecía querer dormir. Miraba todo a su alrededor, olfateando cada rincón con el mismo interés que un explorador en tierras desconocidas. Mariana lo observó con ternura, mientras se inclinaba para quitarle un poco del agua, que aún caía de su pelaje. Aunque era un animal extraño, había algo en sus ojos que le transmitía una sensación de comprensión, como si el perro también hubiera pasado por su propia serie de dificultades. El pequeño perro comenzó a caminar cautelosamente por el pasillo, con pasos pequeños pero decididos, explorando cada rincón de su nuevo hogar. Mariana se agachó, y con una sonrisa ligera, susurró: «Parece que te estás acostumbrando a tu nuevo hogar, ¿eh?». A pesar de las circunstancias difíciles que había estado atravesando, algo en el momento la hizo sentir que quizás este encuentro era una señal de que la vida tenía una sorpresa inesperada para ella y sus hijos. Había algo reconfortante en tener a este perro junto a ellos, algo que no había planeado, pero que parecía encajar en su vida, como si todo hubiera sucedido por una razón. Aunque los niños aún no se habían dado cuenta de la presencia del perro, Mariana ya comenzaba a imaginar cómo cambiaría su rutina diaria con este nuevo miembro en la familia. Sabía que el animal necesitaría cuidados, pero de alguna manera sentía que esta responsabilidad era algo que podría manejar. Al fin y al cabo, había aprendido a cuidarse a sí misma y a sus hijos, y ahora parecía que había alguien más a quien ofrecerle un hogar, alguien que también necesitaba cariño y protección. Mientras el perro continuaba explorando, Mariana entró en la cocina. Preparó un poco de comida para él y dejó un pequeño tazón de agua. No sabía si el perro comería, pero al ver cómo miraba con atención la comida, se dio cuenta de que la necesidad de este pequeño ser era tan grande como la de sus hijos. Luego, con cuidado, lo invitó a comer. «Vamos, pequeño, tienes que estar hambriento», dijo mientras lo observaba comer, notando cómo el animal devoraba su comida con un hambre evidente, como si no hubiera comido en días. Cuando terminó, el perro se acercó a Mariana, la miró con una mirada agradecida, y por fin, se recostó en el suelo, cerca del rincón donde solían dormir los niños. Aunque no era un lugar lujoso ni cómodo, parecía que para el perro, ese pequeño rincón era su refugio, su nuevo hogar. Mariana, viendo al perro ya tranquilo, sonrió y sintió un alivio en su pecho. Tal vez la vida no fuera perfecta, pero en ese momento, con el sonido tranquilo de su respiración, y el amor de sus hijos, algo dentro de ella le decía que, de alguna manera, todo iba a estar bien. Y así, el pequeño perro, que Mariana había encontrado en la tormenta, había llegado para formar parte de la familia. Sofía se despertó al oír el ruido de la puerta y corrió hacia la sala. «Mamá», exclamó la niña,
¿De quién es este perrito?, preguntó Sofía, con los ojos brillantes de sorpresa y una enorme sonrisa en su rostro. Mariana se agachó, sonriendo suavemente, mientras acariciaba el pelaje mojado de Sparky. Es un amigo que encontré en la lluvia. Se llama Sparky, dijo Mariana, mirando a los ojos del perro, que aunque un poco cansado, parecía estar mucho más tranquilo. Sofía, aún asombrada, se acercó al perro con cautela, como si temiera interrumpir su descanso. Lucas, que también había escuchado el alboroto de Sofía, se despertó de inmediato. Al ver al pequeño perro, sus ojos brillaron de emoción. Nunca había imaginado que un animal pudiera aparecer de repente en su vida. ¡Qué bonito, mamá! ¿Podemos quedarnos con él?, preguntó Lucas, casi sin poder contener la alegría que invadía su rostro. El perro, que había estado recostado en el suelo, cerca de Mariana, levantó la cabeza al escuchar la voz de Lucas, y lo miró con curiosidad, como si comprendiera la importancia del momento. Mariana miró a Sparky, que ahora estaba acostado cerca de ella, con los ojos medio cerrados, como si finalmente se sintiera seguro y en paz. Sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y confianza. Sí, Sparky, serás parte de nuestra familia, respondió Mariana, con una sonrisa suave, pero llena de ternura. Sus palabras sonaron como una promesa de cuidarlo y de darle un hogar lleno de cariño. A partir de ese momento, la vida de Mariana, Lucas, Sofía y Sparky cambió por completo. Aunque los desafíos diarios seguían, había una nueva presencia que les llenaba de alegría y les daba una razón más para sonreír. El perro no solo se convirtió en un compañero para los niños, sino también en el protector de la familia. Siempre que había una tormenta o un ruido extraño en la noche, Sparky estaba allí, vigilando desde el pasillo o acostado cerca de la puerta, como si entendiera que su misión era cuidar a los suyos. Sparky se hacía cada vez más cercano a ellos, siguiéndolos a todas partes, desde los parques hasta la escuela. Durante las mañanas, cuando Mariana se apresuraba a salir al trabajo, el perro se quedaba junto a Lucas y Sofía, observándolos con atención. Si alguna vez Sofía tropezaba o Lucas se sentía triste, Sparky estaba allí para ofrecer su apoyo, acercándose con su cola moviéndose rápidamente, como queriendo brindarles consuelo y compañía. Cada vez que Mariana regresaba al apartamento, después de un largo día, Sparky la recibía con una energía inusual, como si entendiera perfectamente lo que ella había estado atravesando. Su presencia se convirtió en un recordatorio constante de que a pesar de las dificultades, siempre hay lugar para el amor, la protección y la esperanza. A veces, cuando la noche caía y todos se preparaban para dormir, Mariana miraba a sus hijos acurrucados en sus camas, con Sparky dormido a sus pies o cerca de ellos, y sentía que aunque la vida no fuera fácil, en ese pequeño hogar había algo mucho más grande. Una familia que se había unido no solo por la sangre, sino también por el cariño y el apoyo mutuo. Y ese cariño, ahora reforzado por la presencia de Sparky, se sentía más fuerte que nunca. El vínculo con la comunidad. En la escuela, Lucas y Sofía no podían esperar para contarles a sus compañeros que ahora tenían un perro. La noticia de Sparky se esparció rápidamente entre los niños, quienes se sintieron emocionados por el nuevo miembro de la familia de los hermanos. Lucas, con su entusiasmo natural, no paraba de hablar de Sparky, contando a sus amigos lo cariñoso y protector que era. Su voz se llenaba de emoción cada vez que hablaba sobre él. Sparky es tan inteligente.
dijo Lucas, un día en la hora de recreo. Con una sonrisa de orgullo, mientras veía a sus amigos reunidos a su alrededor. Cuando caminamos siempre mira alrededor para asegurarse de que nadie nos haga daño. Siempre está alerta, pero también muy cariñoso, es como un pequeño protector. Sus amigos, intrigados por la descripción de Lucas, le preguntaban más detalles sobre cómo había llegado Sparky a su vida. Lucas les relataba cómo su madre había encontrado al perro en medio de la lluvia, empapado y solo, y cómo lo había traído a casa. Cada vez que lo contaba, sus compañeros se sentían más y más conectados con la historia. La forma en que Lucas hablaba de Sparky mostraba no solo la gratitud que sentía por haber encontrado al perro, sino también el profundo vínculo que se había creado entre ellos. «¡Qué suerte tienes!», decía uno de sus compañeros, «yo también quiero un perro así de inteligente y valiente». Sofía, por su parte, también se unía a las conversaciones, aunque de manera más tímida. A veces, se la veía acercarse con su pequeño rostro radiante de felicidad mientras acariciaba el aire, como si estuviera abrazando a Sparky a través de sus palabras. «Él siempre me acompaña cuando juego en el parque», decía Sofía, a veces mirando a su hermano para que le diera su apoyo en sus palabras, «nunca me deja sola». Los profesores también notaron el cambio en los niños, aunque Mariana no lo sabía. La presencia de Sparky había traído una nueva energía a Lucas y Sofía. Parecían más alegres, más atentos en clase, y más unidos como hermanos. Era como si el perro no solo hubiera llenado su hogar de cariño, sino que también había fortalecido su confianza y su espíritu de comunidad. En las tardes, después de clases, Lucas y Sofía solían ir al parque a jugar. Y Sparky siempre estaba cerca de ellos. Los niños del vecindario se acercaban para hacerle preguntas sobre el perro. Algunos de ellos ya conocían la historia de cómo había llegado a su familia. Y a menudo los invitaban a jugar con Sparky. El parque se convirtió en un lugar donde no solo se divertían, sino también donde podían mostrar su mascota y compartir la alegría que él les había traído. A menudo, después de un largo día de escuela y juegos, Lucas y Sofía se sentaban en el banco del parque, con Sparky acostado a su lado, observando a los demás niños jugar. Era en esos momentos cuando más apreciaban el pequeño refugio de su familia, el uno al otro, y el amor incondicional que les ofrecía su perro. Así, poco a poco, el vínculo con la comunidad se fue tejiendo, y aunque su vida seguía llena de desafíos, había una nueva sensación de pertenencia. La gente del vecindario conocía a Lucas, Sofía y a Sparky. En las tardes soleadas o en las lluvias, el perro se convirtió en un símbolo de esperanza, no solo para ellos, sino para los demás que observaban la conexión tan especial entre la familia y su nuevo amigo peludo. La fama de Sparky en el vecindario. Los amigos de Lucas estaban tan emocionados por conocer a Sparky, que, con el permiso de su madre, decidieron organizar una pequeña reunión en casa para conocer al querido perro. Un fin de semana, Mariana preparó unos aperitivos sencillos pero deliciosos, algunos bocadillos, jugos y galletas, para los niños que venían a visitarla. Aunque sus recursos eran limitados, siempre encontraba la manera de hacer que los momentos especiales fueran inolvidables para sus hijos y para quienes los rodeaban. Cuando los niños llegaron, todos corrieron hacia el perro, que los recibió con su habitual entusiasmo. Movía la cola con alegría, olfateaba sus manos, y no tardó en recibir las caricias de cada uno de los pequeños. Sparky, el perro que había llegado en una noche lluviosa, ahora era el centro de atención,
rodeado de risas y de niños llenos de emoción. Su comportamiento amistoso y su temperamento tan tranquilo conquistaron rápidamente a todos. Los niños jugaban con él, lanzándole pelotitas y acariciándolo sin parar. Cada vez que uno de ellos le pedía una dancita o un truco, Sparky lo hacía encantado, como si supiera que esos momentos de felicidad le pertenecían tanto a él como a los niños. Mariana, observando la escena desde la cocina, no pudo evitar sonreír al ver a sus hijos rodeados de amigos, y cómo Sparky se integraba tan bien en su vida, aportando amor y compañía. El perro. Ahora no solo era parte de su familia, sino también una parte importante de la comunidad que los rodeaba. No pasó mucho tiempo, antes de que Sparky se hiciera famoso en el vecindario. Los vecinos, que durante meses solo habían escuchado sobre el perro, comenzaron a verlo en acción. Cada vez que alguien necesitaba ayuda, no era raro ver a Sparky vigilando el edificio. Siempre atento a cualquier cosa que pudiera suceder. Era como si el perro entendiera su rol en el vecindario, y sin pretensiones, se convirtió en un guardián del lugar. Nadie podía dejar de notar lo bien que se llevaba con todos, desde los adultos hasta los niños. Pronto, comenzaron a llegar pequeños elogios para Sparky. Los vecinos comentaban entre ellos lo bien educado que era, lo cuidadoso que estaba con los niños, y cómo siempre parecía estar al tanto de todo lo que sucedía en el edificio. Las familias se sentían más seguras sabiendo que Sparky estaba cerca, y aquellos que lo conocían se sentían más conectados al lugar, como si, de alguna forma, la presencia de un perro tan especial uniera más a la comunidad. La noticia de Sparky se extendió más allá de los pasillos del edificio. Los vecinos que alguna vez miraron con indiferencia a Mariana, y sus hijos ahora la saludaban con sonrisas, pidiéndole a menudo que llevara al perro para dar un paseo por la zona. No solo fue el perro quien encontró un lugar en sus corazones, sino que, sin querer, también ayudó a mejorar las relaciones entre los residentes del vecindario. La familia de Mariana, a pesar de sus dificultades, se dio cuenta de que no estaban solos. El amor de Sparky se extendió mucho más allá de las paredes de su hogar. Con cada gesto de cariño, con cada ladrido amistoso, el perro había tejido una red de apoyo y solidaridad en su comunidad. Y para Mariana, ese pequeño perro fue más que una mascota, fue un símbolo de esperanza. De que incluso en los momentos más difíciles, el amor y la amistad podían encontrar su camino. El cariño de la comunidad hacia Sparky. Sparky, sin saberlo, había conquistado los corazones de muchos más allá de los límites de su hogar. La comunidad entera, con sus pequeños gestos, comenzó a formar parte de su día a día, brindándole más cariño y cuidados, al igual que él lo hacía con todos. Doña Cándida, la amable señora que regentaba la panadería, siempre lo esperaba con una sonrisa al verlo pasar por su tienda. Su pequeña panadería era famosa en el vecindario por su delicioso pan recién horneado y, aunque Sparky no podía disfrutar de esos manjares, Doña Cándida siempre tenía una galleta para él. Cada vez que pasaba, le ofrecía con cariño una, mientras le acariciaba la cabeza. Sparky, moviendo su cola con entusiasmo, tomaba la galleta con gusto, agradeciendo el pequeño gesto que lo hacía sentir querido. Por otro lado, Pedro, el dueño del supermercado, también había hecho una tradición de mimar a Sparky. Cada vez que lo veía con los niños, le sonreía y le ofrecía un pedazo de bacon cocinado, que a Sparky le encantaba. Era un pedazo grande y jugoso que, después de un día de caminatas y juegos con los niños, caía como un manjar para el perro. Lucas y Sofía, siempre le decían,
Gracias, Pedro, mientras se reían al ver a Sparky disfrutar de su bocado especial. Pedro, al ver lo bien que el perro se llevaba con ellos, también se aseguraba de que la familia nunca le faltara algo esencial en su supermercado, dándoles pequeños descuentos o regalando productos en señal de aprecio por la bondad que Mariana mostraba hacia su familia. Manuel, el dueño de la lavandería, tampoco podía quedarse atrás. Siempre que veía a los niños y a Sparky en su camino, le hablaba con cariño. A veces se detenía unos momentos a acariciar al perro, y le decía cosas dulces como, ¿cómo estás, buen amigo? Mientras los niños reían y jugaban alrededor. Además, cuando vio lo mucho que Mariana se esforzaba por cuidar a Sparky, Manuel se ofreció a lavar las sábanas que usaba para la cama de Sparky sin cobrarle. Era su manera de contribuir a la familia de Mariana, de brindar algo de alivio a la lucha diaria que enfrentaba para mantener a sus hijos y ahora también a su perro. Una cama limpia para un perro tan especial. Lo merece, decía Manuel cada vez que entregaba las sábanas lavadas. Para Mariana, esos pequeños actos de bondad de los vecinos eran un rayo de esperanza y calidez en su vida diaria. Así, poco a poco, la presencia de Sparky fue entrelazándose con la vida de la comunidad, creando una red de apoyo y amistad que ayudaba a suavizar las dificultades de la familia. Los pequeños gestos de cariño y la gratitud de los vecinos hacia Sparky demostraban que el perro, con su amor incondicional, había llegado para ser no solo un miembro de la familia de Mariana, sino también un símbolo de cómo los lazos de comunidad pueden crecer de manera inesperada y hermosa. Sparky, el protector del vecindario. Aunque Sparky era conocido por su cariño y su capacidad para traer alegría a la familia de Mariana y al vecindario, también poseía una astucia sorprendente que lo convertía en mucho más que un simple perro. Él sabía cuándo debía proteger a los suyos, y un día, su instinto de defensa se activó. Era una tarde cualquiera cuando varios hombres en motocicletas llegaron al vecindario, causando un aire de incomodidad con su presencia. Estos hombres no venían con buenas intenciones. Estaban buscando intimidar a los dueños de los pequeños negocios cercanos, pidiendo dinero a cambio de protección. Los comerciantes, nerviosos y temerosos, no sabían qué hacer, pero Sparky, que había estado observando desde su lugar, comprendió de inmediato la amenaza que se cernía sobre su comunidad. Sin dudar, el perro comenzó a analizar la situación. En lugar de lanzarse directamente hacia los motociclistas, como lo haría un perro guardián común, Sparky utilizó su inteligencia para crear un plan. Sabía que su astucia y sigilo serían sus mayores armas. Se acercó a varios puntos estratégicos del camino por donde las motocicletas tenían que pasar, y con precisión, marcó el terreno con su orina. Era una señal, una especie de trampa para lo que vendría después. Luego, con rapidez y de manera discreta, Sparky reunió a los niños del vecindario, quienes se habían convertido en sus cómplices y amigos cercanos. Sabía que ellos le seguirían, confiando en su habilidad para proteger el lugar que todos llamaban hogar. Los niños, con entusiasmo y sin dudarlo, se pusieron en acción. Encontraron una vieja tabla de madera con clavos oxidados, que, de alguna manera, Sparky había intuido que serían útiles. Con manos pequeñas pero hábiles, colocaron la tabla con los clavos hacia arriba, en los puntos exactos que el perro había señalado. Una vez que la tabla estaba preparada, los niños cubrieron los clavos con hojas secas y tierra negra para ocultarlos, creando un obstáculo perfecto para las motocicletas. La táctica era ingeniosa.
Los hombres en sus motocicletas no se darían cuenta de los peligros que les esperaban hasta que fuera demasiado tarde. Sparky, con sus ojos observadores, se quedó cerca, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Cuando los motociclistas comenzaron a avanzar, el sonido de las ruedas sobre los clavos no tardó en hacerse escuchar. Las motos se pinchaban, y los hombres, sorprendidos y enfurecidos, se veían obligados a detenerse en medio del vecindario. Los niños observaban desde un lugar seguro, con una mezcla de nerviosismo y satisfacción al ver cómo el plan de Sparky comenzaba a dar frutos. Los hombres, frustrados por los daños en sus motocicletas, no podían continuar con su intimidación. El ruido atrajo a los vecinos, quienes salieron rápidamente a las calles, alertados por la conmoción. Algunos comenzaron a gritar, mientras otros, decididos a defender su barrio, se acercaban para ver qué sucedía. Fue en ese momento que, con la llegada de la policía, la situación se resolvió rápidamente. La policía, que había sido alertada por varios vecinos, detuvo a los motociclistas y les pidió explicaciones. Los hombres, sorprendidos por la intervención de la comunidad, no pudieron continuar con sus amenazas. El vecindario había defendido con valentía su espacio, gracias a la astucia y el coraje de un pequeño perro y sus nuevos amigos, los niños del barrio. Mariana, al enterarse de lo sucedido, no pudo evitar sentirse increíblemente orgullosa de Sparky. No solo había brindado amor y compañía a su familia, sino que también había demostrado ser el protector que todos necesitaban. Los niños, por su parte, celebraban la victoria en su vecindario, agradeciendo a su valiente compañero, Sparky, por mantenerlos a salvo. El guardián del vecindario. La valentía y la astucia de Sparky habían marcado un antes y un después en el vecindario. Ya no era solo el compañero fiel de Lucas, Sofía y Mariana, ahora todos lo reconocían como el protector de la comunidad. Después del incidente con los motociclistas, la gente comenzó a sentirse más segura. La unión entre los vecinos se fortaleció, y todos estaban más atentos a lo que ocurría a su alrededor. Ahora sabían que si trabajaban juntos, podían protegerse mutuamente de cualquier amenaza. Y en el centro de todo, con su inquebrantable lealtad y valentía, estaba Sparky. Cada mañana, cuando Mariana salía temprano para el trabajo, algunos vecinos ya estaban en pie y la saludaban con una sonrisa. Siempre con un comentario cariñoso sobre su perro. Ese Sparky es un ángel con patas, decía doña Cándida, la panadera, mientras colocaba pan fresco en la vitrina de su tienda. Nos ha enseñado a todos el verdadero significado de la lealtad. Sparky, como siempre, movía la cola con alegría, sin entender del todo las palabras, pero sintiendo el amor que todos le transmitían. Los niños del vecindario también se sentían más unidos. No solo habían encontrado un amigo en Sparky, sino que la experiencia los había hecho valorar la importancia de cuidar de su comunidad. Ahora jugaban con más libertad en las calles, sabiendo que el fiel perro siempre estaba cerca, atento a cualquier peligro. Pedro, el dueño del supermercado, dejó un pequeño recipiente con agua y algo de comida a un lado de su negocio, especialmente para Sparky. Manuel, el de la lavandería, siguió ayudando a Mariana con la ropa de la cama de Sparky. Hasta la policía local, al patrullar por la zona, se acostumbró a ver al perro y le daba palmaditas amistosas en la cabeza cada vez que lo encontraban. Sparky había pasado de ser un perro callejero a convertirse en el alma del vecindario. Había encontrado no solo una familia, sino también una comunidad entera que lo amaba. Y, aunque no podía hablar,
Su presencia lo decía todo. Él siempre estaría ahí para protegerlos. Muy pronto la policía convocó a todos los miembros de la comunidad a una reunión en el salón de la escuela local. Mariana y sus hijos fueron invitados y les pidieron que llevaran a Sparky. Una vez todos los de la comunidad reunidos, el jefe de la policía otorgó a Sparky una medalla de reconocimiento, como el héroe de la comunidad, que había defendido no solo a su familia, sino también a los dueños de negocio de la localidad. Mariana, sus hijos, su perro Sparky y los niños de la comunidad se habían integrado para defender su vecindario. El reconocimiento al héroe del vecindario, la noticia del acto heroico de Sparky, se había esparcido rápidamente por toda la comunidad. No solo había ayudado a detener a los motociclistas que intentaban sembrar el miedo en el vecindario, sino que también había inspirado a los niños y vecinos a unirse y cuidarse mutuamente. Por eso, una tarde, la policía local convocó a todos los habitantes a una reunión especial en el salón de la escuela del barrio. La invitación incluía un pedido especial. Querían que Mariana, Lucas, Sofía y, por supuesto, Sparky estuvieran presentes. Cuando llegó el día, el salón estaba lleno de personas. Padres, niños, dueños de tiendas y hasta algunos oficiales de policía estaban allí, esperando con entusiasmo. En el centro del escenario improvisado, el jefe de policía se colocó frente a todos con una gran sonrisa. Hoy estamos aquí para reconocer la valentía de un miembro muy especial de nuestra comunidad, dijo con voz firme, pero con calidez en su mirada. Alguien que, sin palabras, pero con acciones, nos enseñó el verdadero significado de la lealtad, el coraje y el trabajo en equipo. En ese momento, Mariana, tomada de la mano de sus hijos, sintió un nudo en la garganta. Lucas y Sofía miraban emocionados a Sparky, quien, sentado junto a ellos, movía la cola con alegría sin entender del todo lo que sucedía. Por su valentía y compromiso con la seguridad de nuestro vecindario, otorgamos esta medalla de honor a Sparky, el héroe de la comunidad. El aplauso fue ensordecedor. Los niños del vecindario vitoreaban su nombre, los adultos sonreían y hasta algunos oficiales de policía aplaudían con respeto. Un oficial se acercó y, con mucho cuidado, colocó una medalla dorada alrededor del cuello de Sparky. La medalla brillaba bajo las luces del salón y tenía grabadas las palabras: Sparky, guardián del vecindario. Lucas y Sofía no podían contener su emoción. Abrazaron a su perro con fuerza, mientras Mariana observaba con orgullo y los ojos llenos de lágrimas. Nunca imaginó que aquel pequeño y asustado perro que encontró bajo la lluvia se convertiría en el protector de todos. Desde aquel día, Sparky no solo era el fiel amigo de la familia, sino también el símbolo de unión y esperanza para todo el vecindario. La historia de su valentía quedó grabada en la memoria de todos, recordándoles que, con amor, unión y astucia, incluso el más pequeño puede hacer una gran diferencia. Gracias por llegar hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para más historias como esta. Te invito a ver el próximo video.